Buenas tardes, ¿qué Buenas tal? tardes. Pues bueno, pues muy bien. Quería hacerle, preguntarle eh, cómo se inició en su trabajo, porque parece poco habitual que un entrenador se dedique exclusivamente a formar porteras. Sí, bueno, la verdad es que todo empieza por algo, todo empieza una primera vez y creo que como casi, no sé si decir casi todo el mundo, pero sí empiezas a experimentar, sobre todo tú principalmente cuando eres jugador. Es verdad que tampoco tuve oportunidad de poder llegar mucho más allá de tercera división cuando jugaba porque, bueno, pues por mediación de un accidente que tuve de tráfico, sufrí la sección de varios tendones de la mano derecha y, bueno, al dedicarme a la portería también, pues lógicamente tuve que dejar de jugar, ¿no? Entonces tuve más de un año y medio de recuperación de la mano, de los tendones, entonces decidí dejar de jugar y, bueno, pues me picaba mucho el gusanillo y la curiosidad de poder entrenar y al final pues lo conseguí hacer. Primero empiezas con niños, luego vas avanzando a adolescentes. Es verdad que tienes un mono grande luego porque entras en un trabajo que no lo puedes dejar y evidentemente entiendes que te tienes que formar para poder dar lo máximo en cuanto a la docencia y a la información y formación suficiente para que cuando tengas que llegar a los niños, en este caso, o niñas, pues pudieras dar lo máximo de ti, ¿no? Luego, pues va avanzando el tiempo y me decanto más por los porteros porque, bueno, pues al final es algo que yo lo he vivido. La experiencia, pues me aportaba esas vivencias que cuando yo jugaba te sirven para poder saber qué puedes hacer o qué debes hacer y qué no debes hacer. Y a partir de ahí, pues igualmente te especializas en ello, empiezas a formarte, sigues a día de hoy formándote y bueno, pues trabajas y esto empieza por un hobby y el día que te despiertas, te levantas de la cama y dices, pues soy profesional de ello y me dedico a ello. Así que un poco es esa la evolución de mi vida o de mi dedicación a esto. Muy bien. ¿Y cómo es el día a día de un entrenador de porteras? Porque claro, nos imaginamos siempre a los entrenadores, eh, pues vigilando la rutina diaria de cómo corretean, ¿no? Los futbolistas de la plantilla. Pero ¿y un entrenador de porteras? ¿Cuál es su ritmo de trabajo, su rutina diaria? Pues al final no deja de ser una rutina igual que la de cualquier miembro del cuerpo técnico, porque al final eres un miembro más de cualquier staff en cualquier equipo y tienes que estar muy en contacto sobre todo con el míster, para saber un poco cuál es la dinámica del trabajo a seguir y sobre todo pues en el día a día poder llevarlo a cabo o bien con lo que te exige la competición, con lo que te demandan las futbolistas, con lo que el equipo rival puedes o debes hacer para intentar neutralizar o contrarrestar y a partir de ahí pues un trabajo pues muy normal de dotar y capacitar a la futbolista de lo mejor para poder tener el mejor resultado y estar pendiente de ello y analizar mucho, hablar mucho, estar muy, muy, muy siempre de la mano con el cuerpo técnico y al final entre todos nos ayudamos a que el resultado sea de la mejor forma posible. ¿Cuál es la portera, en este caso, eh, con mejores facultades que has entrenado? Es una pregunta muy, Una muy pregunta trampa, comprometida. ¿no? Sí, sí, muy comprometida porque al final he tenido la suerte.
de poder entrenar a grandes porteras. Eso ha hecho siempre que el trabajo del día a día me lo hayan facilitado, evidentemente, porque tanto la calidad humana como profesional ha sido muy grande y he tenido la suerte de poder entrenar a muy grandes porteras y muy contento a día de hoy de poder verlas a todas en primera división, jugando en la élite de grandes equipos, tanto nacionales españoles como cada uno en su país bueno, y en algunas de ellas, dando la casualidad que también son porteras de sus selecciones, o sea que muy contento, sobre todo bastante, podríamos decir, con un trabajo bastante productivo. Pero no te puedo decir la Sí, pregunta que me has hecho y lo que quieres que te responda por respeto al trabajo que en el día a día han ido haciendo cada una de ellas. Todas han merecido, lógicamente, estar en los mejores sitios y en los mejores puestos y en los mejores clubes. O sea que, mira, te podría decir que tanto en Primera División como lo que ahora es en la Liga Reto Iberdrola, pero antiguamente era la Segunda División, pues muchas porteras, después de tantos años, que han pasado por los clubes y que sobre todo, pues al ser en ciertos momentos responsable de la cantera, pues he tenido la oportunidad de poder entrenarlas y ya te digo que ahora mismo muchas de ellas están repartidas en muchos equipos e incluso algunas de ellas siendo titulares en el equipo distinto a donde tú has entrenado, o sea que orgulloso de ese trabajo. claro que Pero sí. todas tienen muy buenas cualidades. ¿Y cuál es el recuerdo más grato que guardas? Sin duda alguna, un momento muy bonito fue cuando conseguí el primer título con el club, que fue la Copa de Su Majestad la Reina, siendo y haciendo coincidir con el primer título que conseguía el club. Pero un recuerdo muy bonito que tengo son dos. El conseguir la primera liga y el jugar con prácticamente el estadio lleno en San Mamés la semifinal de la Copa de la Reina. Exactamente. Y bueno, ¿cómo fue aquel día también? ¿Cómo fue aquel día en el Metropolitano? Debió Fue un ser, día con un día con mucho respeto, un día con mucho respeto. A nivel profesional, pues muy contento poder enmarcar uno de los escenarios que han sido y serán historia en el fútbol femenino y sobre todo, pues a nivel de todos los compañeros futbolistas y sobre todo dirección deportiva y miembros del club, pues creo que fue un gran éxito y sobre todo cuando vas a cualquier sitio deportivo y ves ahí representativamente en las fotos, que al final es la imagen que se queda para el resto de los días, es un recuerdo muy bonito, que verdaderamente creo que cada uno en su carrera profesional es grato de recordar. y cree que tendrá pronto una continuidad, ese abrir de puertas de los equipos, asociaciones femeninas de los campos grandes. No sé decirte exactamente a corto plazo qué puede representar porque estamos viviendo una etapa con esta pandemia que dificulta mucho todo y Sí, eso genera una parálisis de todos los organismos a nivel de precaución,
Pero una vez que pase ahora el tiempo y todo esto se pueda ir limpiando y cada vez más el fútbol femenino vaya creciendo paso a paso, eh, estoy seguro de que no el requisito, pero sí el pensamiento de cada club, creo que pasa porque su sección femenina pueda estar representada en un campo grande como pudiera ser en este caso en su día el Wanda Metropolitano o estadios de primera división que se han ido abriendo y que se ha tenido una gran participación y que sobre todo pues, se ha podido ir consiguiendo grandes objetivos. Entonces creo que en un futuro los clubes optarán por poder hacerlo porque nosotros igual a lo mejor no en su día, pero sí ha habido equipos de la primera división que han jugado en diferentes estadios y, por ejemplo, no, en este caso nosotros no tuvimos oportunidad, o en este caso yo no he tenido oportunidad de hacerlo, pero considero que he tenido sí suerte de poder jugar en otros. Y cuando antes me comentabas los momentos cruciales, por así decirlo, se me viene ahora mismo uno a la cabeza y una pregunta va ligada con otra. No se me olvidará tampoco el partido de Champions que jugamos contra el Olympique de Lyon en el antiguo estadio, que también fue ponerte los pelos de punta cuando ibas saliendo por el túnel de vestuarios y aquello era otra competición y realmente Sí, la palabra estadística que la Champions es otra liga, porque verdaderamente, y eso que tuvimos mala suerte porque aquella época fue cuando el tema de los atentados y es verdad que había mucho el reparo de la gente que no le daba miedo ir a los estadios y bueno, tuvimos sí. esa pequeña mala suerte a pesar de tener mucha aceptación en el campo y creo que hubiera sido más si verdaderamente no hubiera dado la casualidad que los atentados nos mermó un poco la audiencia y sobre todo la presencia del público. En efecto, sí, sí, sí. Em, Hablabas antes precisamente de la actual pandemia del coronavirus. Durante el confinamiento, mm, ¿cómo fue entrenar a las porteras? ¿Había alguna manera de entrenar a las porteras? Siempre Cuéntanos. siempre hay formas y maneras de poder entrenar, de poder sacar ese tiempo, sobre todo el más efectivo posible para llevarlo a la mayor eficiencia. Y bueno, es verdad que estuvimos, no es desvelar ningún secreto, pero sí a través de videollamada y sobre todo ese contacto casi diario, por no decir de constante, pues intentábamos, hasta que pudimos salir a la calle y levantaron un poco el plazo para poder hacer deporte en la calle, pues intentábamos buscar la mejor fórmula posible para llevar a la futbolista a su mejor rendimiento. Entonces, al principio utilizábamos vídeos, bueno, al principio y al final, ¿no? Vídeos de partidos y de entrenamientos que había realizado que nos servía para poder ir corrigiendo cualquier situación y sobre todo cualquier posición pues, que nos hiciera mejorar, porque al final todo lo que se queda grabado, plasmado en algo, te permite poder luego recordarlo y verlo con el paso del tiempo. A veces es bueno verlo con el paso del tiempo y volver a verlo para poder entenderlo mejor. Y esto es como cuando lee uno una frase y la vuelve a releer para quedarte mejor con ese mensaje. Entonces, eso fue una de las opciones que tuvimos y luego, pues siempre intentando igualmente de la mano con el cuerpo técnico buscar el mejor rendimiento posible.
Unas veces te apoyabas con vídeos que tú ya tenías que te servían para poder ir marcando pautas a la hora de poder hacer en un espacio muy reducido como era la propia casa de cada futbolista. Y cuando te quedabas ya sin esa batería de ejercicios, pues no te quedaba otra que ponerte la cámara, grabarte tú mismo y mandárselo a ellas para que, bueno, para que lo pudieran representar y de alguna manera en ese juego de posiciones y de renovación de ejercicios, pues tenías que darle a la cabeza para intentar eh, hacer algo distinto. Y con todo y con eso, ellas siempre te sorprendían buscándose las mañas para poder llegar a hacer algo que tú les podías decir. O sea que en ese aspecto muy entretenido y contento del resultado. Desde luego. ¿Cómo ves el fútbol femenino español, sobre todo? ¿Crees que pronto podremos ver a un equipo español en lo más alto de la Champions? Yo creo que el trabajo que se lleva haciendo durante estos años es importante y sobre todo con mucha profesionalidad. Prueba está que todos los equipos de primera división cada vez se están dotando de la mayor profesionalidad en cuanto a esos profesionales que manejan las diferentes áreas y es un reflejo importante para las futbolistas y una aportación importante para que esas futbolistas, junto con sus cualidades y cada una con su anatomía y con su fortaleza física y con su estereotipo y con todos los complementos que hacen que el desarrollo de la futbolista o de la profesional pueda llegar a su competición de la mejor manera posible, estoy convencido que no tardando mucho podemos ver equipos españoles campeones de la Champions porque ya estamos viendo que equipos españoles van llegando a las finales de la Champions. Entonces, ¿por qué no algún día se puede dar? Claro que sí. Hoy precisamente pues se ha decidido, se ha definido hace unas horas que la próxima liga ya tiene fecha, va a comenzar el día 5 de septiembre y el calendario también ya está marcado, digamos, todas las fechas de juego. Para la próxima liga, ¿cómo lo ves? ¿A qué equipo ves como favorito? ¿O equipos? A ver, ahora mismo así a primera vista es acertar con una quiniela muy grande, ¿no? Porque creo que todos los equipos, sin dejarnos ninguno, se está fortaleciendo en cualquiera de los puestos. Están haciendo bastantes fichajes y están reforzando todos los puestos. Y entonces lo que creo es que va a ser una competición como nos suele acostumbrar a ser competitiva en todos los puestos, por arriba, por el medio, por abajo, y con muchos equipos que creo que va a haber igualmente sorpresas de ellos, como pudimos tener el año pasado. El fútbol por experiencia te dice que no hay nada comprado. Al final, al que menos te puedas imaginar es el que te puede sorprender. Entonces, como pienso que cada vez el fútbol español está avanzando y está creciendo mucho, con la aportación de las futbolistas que pueden venir de otras ligas y con otras culturas y con otras ideas de ese fútbol de su propio país, es una mezcla perfecta, vamos a decirlo, es un engranaje perfecto a la máquina que puede luego llevar a desarrollar
cada uno o cada una en este caso en su puesto. O sea que creo que el fútbol español nos va a dar muchas alegrías a todos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, Reinas del Balón. Te deseamos todos los éxitos en la carrera deportiva y en la vida en general y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, a Reinas del Balón, por interesarse y por concederme este espacio para poder realizar esta entrevista. El placer siempre ha sido mío, el poder hablar con vosotros y sobre todo poder hablar de fútbol, que es creo que para un profesional lo mejor que le puede pasar. Por lo tanto, aunque hubiéramos estado hablando muchas más horas, el resumen es que se te queda en tiempo escaso para poder hacer lo que más te gusta, que es el entenderte con cualquiera hablando de fútbol. O sea que el placer es mío y os agradezco vuestro tiempo por querer haber estado en este ratito conmigo hablando de fútbol. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Un saludo y hasta otra. Muchas gracias, un saludo y nos vemos, nos volveremos a ver. Gracias.